Mauricio, una consulta. Como recuerda el día de la tragedia del Challenger. Me vas a hacer perder rato, pero es que tengo toda una anécdota. Mira, en México había una organización que se llamaba la Comisión México-Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado. Y había sido impulsada por Estados Unidos porque querían alejar el gusano barrenador del ganado de los grandes hatos de ganado de Texas, sobre todo de Texas. Entonces, pero en México había presencia del gusano barrenador del ganado, entonces Estados Unidos financiaba y apoyaba fundamentalmente, pero con participación de México, un programa para erradicar el gusano barrenador, pero era fundamentalmente para irlo echando hacia el sur, ¿sí? Para limpiar del gusano barrenador del ganado. Es una mosca que pone una larva en las heridas del ganado y esa larva le hace muchísimo daño al ganado. Y no es una larva, evidentemente, cuando hablas de una mosca poniendo huevos, pues no es como las gallinas que los ponen de uno en uno, sino que pone millones. Bueno, no millones, pero miles. Entonces, este proyecto había tenido cierto éxito y yo me hice muy amigo de un egipcio que estaba casado con un estadounidense que trabajaba en esta comisión. Y un día necesitaron que alguien tomara fotos del trabajo que se hacía contra el gusano barrenador del ganado en Chiapas, en la zona del sureste de México, del Istmo para abajo. Y esto implicaba, ¿qué es lo que hacían? Hacían una cosa que a mí siempre me pareció fascinante desde el punto de vista técnico-científico. Criaban en una fábrica de moscas, tremenda, el olor de aquello es lo más horrible que yo he tenido sentido en mi vida, la fábrica de moscas. En Tuxtla Gutiérrez, criaban como Brad Pitt's mosca. O sea, moscas macho enormemente atractivas, fuertes, grandes, todo lo que favorecía que las hembras dijeran, esta mosca quiero que sea el papá de mis hijos. Y a estas moscas, cuando eran pupas, en estado de pupa, las pasaban por un irradiador radiactivo y las volvían estériles. Luego, mediante avionetas, en zonas donde se detectaba el gusano barrenador del ganado, se arrojaban en cajas que al caer se abrían las pupas de las moscas macho, de las moscas supermacho del gusano barrenador del ganado. Estas moscas tienen la característica de que las hembras se aparean solo una vez. Entonces, si se apareaban con los supermachos de la fábrica de Tuxtla Gutiérrez, sus huevos iban a ser infértiles. Y este era el sistema que se utilizaba para ir acabando con el gusano barrenador del ganado. Entonces yo fotografié lugares donde se arrojaban las moscas, fotografié los aeródromos donde estaban las avionetas, a los locos que manejaban que violaban las avionetas, que era un equipo absolutamente delirante. Y bueno, fue uno de los trabajos más divertidos que tuve. Pero el día que me iba yo a Chiapas a trabajar esto, estuve 2 o 3 semanas por todo Chiapas y parte de Veracruz y Oaxaca, me llamó un amigo de la revista, de revistas donde yo todavía escribía, o éramos de Excelsior, no, era de revistas. Y me dijo, Héctor Chavarría, me dice, oye, Mauricio, hay una noticia buena y una mala. ¿Cuál es? Pues, empieza por la buena. Dice, no, pues recibimos la nota que ayer murió Ron Hubbard, el fundador de la cienciología. Hombre, pues no es que me dé gusto que muera nadie, pero ese señor era un verdadero ser despreciable, ¿no? ¿Y cuál es la mala? Entonces, que acaba de estallar el Challenger, pon la televisión. Y puse la televisión y efectivamente estaban repitiendo la explosión del Challenger, que fue terrible. Y a raíz de eso, cuando terminaba yo mi viaje con la Comisión Mexicano-Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado, estaba yo en Aguadulce, Veracruz, ya he hablado de esto, y conocí a 2 vaqueritos que lo que hacían era mover ganado. ¿Qué es lo que pasa? Venía ganado en pie en camiones y este ganado se bajaba en Aguadulce y se le bañaba con un insecticida especial por si traían larvas de gusano barrenador del ganado, que las larvas murieran. Entonces se le pasaba por el baño a todo el ganado que venía en pie. Al ganado había que bajarlo de los camiones, hacerlo pasar por el baño y volverlo a subir a los camiones. Nada fácil, ¿eh? Esto es enormemente complicado. Yo alucinaba de la habilidad de estos chavales. Tenían 12, 13, 14 años los chicos estos. Pero como no venían camiones, estuvimos hablando largo rato y ellos estaban al tanto de la historia del Challenger.
Y entonces pues, empezamos a hablar de la exploración espacial, estaban emocionadísimos. Uno quería ser astronauta y el otro no quería salir al espacio, pero quería trabajar en el espacio, ser así como ingeniero aeroespacial, fue lo que concluí yo que quería hacer. Y hablamos, pero pasamos una tarde y noche todo el tiempo hablando de la exploración espacial y de Gagarin y de la llegada del hombre a la luna y de los satélites y de las comunicaciones y de la visita a otros planetas. Y es una de las veces que he comentado muchas veces aquí, que yo salí muy deprimido porque sabía que esos niños jamás iban a poder ser ni astronauta ni ingeniero aeroespacial, porque México seguía traicionando a sus indígenas, ¿no? Esa es mi historia.